¿Alguna petición diversa, Fiscalía? Sí, señoría, solicito la imposición de medidas cautelares. Queda en uso de la voz. Gracias. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, artículos 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, establecida en el artículo 155 en su fracción 14ª, en relación con el artículo 165 y 167 del Código Administrativo de la materia. Lo anterior a fin de garantizar la comparecencia del imputado a lo largo del procedimiento, garantizar la protección para la integridad personal de los ofendidos y testigos, así como para evitar que la investigación se vea obstaculizada. Esto atendiendo en primer lugar a que el imputado no tiene un arraigo en el domicilio donde debe ser juzgado, derivado a que Alan Francisco no tiene un domicilio propio. Si bien es cierto que desde hace 3 años reside en el domicilio señalado como el de los hechos, no menos cierto es que este domicilio pertenecía a la hoy víctima. Además, que si residía era precisamente en virtud de la relación sentimental que tenía con la misma, circunstancia que atendiendo el hecho que hoy nos ocupa, ha cambiado. Por lo que se concluye que ya no existe un hecho vinculante que lo obligue a residir en este lugar, en el cual pueda ser localizado durante el procedimiento. En segundo lugar, es importante tomar en consideración que el imputado no cuenta con un arraigo familiar, derivado a que su familia se encuentra residiendo en la ciudad del Paso, en el estado de Texas. También, señoría, le hago de conocimiento que existen circunstancias que facilitan el abandono del país. Circunstancias tales como que Alan Francisco Miramontes cuenta con pasaporte y con visa para ingresar a los Estados Unidos de América. Además, es importante tomar en consideración la actividad laboral que despliega el imputado. Es cierto que cuenta con un trabajo formal y estable. Sin embargo, este trabajo le da los ingresos suficientes para hacerse de un vehículo automotor propio. Asimismo, le da la capacidad económica para poder solventar sus gastos en caso de que decida salir del país. No omito manifestar a su señoría que el domicilio donde reside actualmente Alan Francisco Miramontes se encuentra a tan solo 30 minutos con la frontera norte de nuestro país. En tercer lugar, se debe tomar en consideración la pena máxima a la que Alan Francisco puede ser condenado. Pena de 60 años, contemplada en el artículo 126 en relación con el 136 fracción primera del Código Penal vigente para esa entidad federativa. Pena que incluso duplica la edad actual de Alan Francisco Miramontes, lo que le da un motivo más para quererse sustraer de la acción de la justicia. Asimismo, se debe de considerar la gravedad del delito, siendo el delito calificado, catalogado como un delito de alto impacto, tomando en consideración que tan solo en el último año, el estado de Chihuahua ha registrado 57 homicidios por cada 100,000 habitantes, un índice que ha incrementado en un 97% a comparación de años anteriores. También, señoría, se debe de atender a la conducta que ha desplegado Alan Francisco Miramontes en circunstancias como la que hoy nos ocupa, siendo que en el año 2012, cuando se encontraba siendo procesado por el delito de violencia familiar, al mismo se le impuso una condición específica, derivada de una suspensión condicional del proceso, la cual incumplió. Seguramente la defensa vendrá y le dirá que esta circunstancia no puede ser tomada en consideración, puesto que Alan Francisco resultó absuelto. Sin embargo, señoría, esta fiscalía no atiende al sentido del fallo, sino únicamente a la manifestación de la voluntad de incumplir las determinaciones judiciales por parte del imputado. Todo esto se corrobora con la entrevista ministerial rendida por Alan Francisco Miramontes, así como con el estudio de riesgos procesales suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, quien es directora del Instituto de Servicios Previos al Juicio del Estado de Chihuahua. También, señoría, esta representación social estima se actualiza el riesgo de que la investigación se pueda ver obstaculizada. Esto derivado de la entrevista rendida por el menor Rodolfo Redondo, quien manifestó que el imputado le amenazó a él y a Omar Fernando Mena de inculparlos si hablaba sobre lo acontecido. Siendo esta la figura paterna del menor y de encontrarse en libertad, se presume podría comprometer la objetividad de los medios de prueba a recabar. Aunado a esto, el imputado es un hombre con temperamento violento, a quien le cuesta dominar sus emociones. Esto se deriva de su propia declaración, en donde manifiesta que bajo una circunstancia de poca significancia, tuvo una reacción agresiva, y de las entrevistas rendidas por Brisa González e Isabel Bustillos, quienes refieren que en una reunión familiar llegó a golpear a la Oxisa. Por lo anterior, esta Fiscalía considera que, de acuerdo al artículo 156 de la Ley Adjetiva en la materia, la prisión preventiva justificada es idónea, toda vez que no existe medida cautelar diversa que pueda garantizar la comparecencia del imputado durante todo el procedimiento.
dar la certeza de que la investigación no se verá obstaculizada, así como la seguridad a ofendidos y testigos de que su integridad personal no se encuentre en riesgo. Es necesaria, pues en un procedimiento anterior se le impuso una condición, que si bien no es igual a una medida cautelar, persigue el mismo fin, la cual tenía un menor grado de injerencia en su libertad personal y la incumplió. ¿Qué nos garantiza que esta circunstancia no se volverá a repetir? Finalmente, es proporcional, pues si bien restringe la libertad del sujeto, está salvaguardando el interés superior del menor y el correcto desarrollo de la secuencia procesal. Todo esto se encuentra al tenor de lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus numerales 7.2 y 30, donde se refiere que la libertad podrá ser restringida siempre que sea bajo las condiciones y circunstancias establecidas previamente por las constituciones políticas de los Estados parte. Al tenor también de la tesis jurisprudencial bajo el numeral 2/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se refieren los elementos que el juez deberá tener en consideración para restringir derechos fundamentales. Por ello, esta representación social reitera su petición de imponer a Alan Francisco Miramontes la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada. Es cuanto. Atendiendo esta solicitud, queda en uso de la voz la defensa. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que no se le imponga la medida cautelar requerida por la Fiscalía. Esto en virtud de que hasta este momento no ha acreditado con datos suficientes y objetivos que no exista medida cautelar diversa que garantice la comparecencia de mi defenso a lo largo del procedimiento. Es por ello que cabe hacer desconocimiento que Alan Francisco Miramontes ha vivido toda su vida en el estado de Chihuahua, que si bien es cierto que ha residido los últimos 3 años en el domicilio de la hoy Oxisa, no menos cierto es que sí existe una circunstancia vinculante que lo arraiga a dicho domicilio, tal y como se desprende del estudio de riesgos procesales suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, en el cual se refiere que Rodolfo Arredondo es su dependiente económico. Por lo que hace al asiento de la familia y las facilidades para salir del país, no sabemos si mi defenso haya ido o no a nuestro país vecino, que si bien es cierto, como lo asegura la Fiscalía, tiene visa y pasaportes, estos en ningún momento acreditan que sean vigentes. Además, que el hecho de tener ambos documentos no nos da la certeza de que pueda ocuparlos en algún futuro. Por lo que respecta al máximo de la pena, que en contrario a lo manifestado por la Fiscalía, la pena del delito que se le imputa a mi defenso es una consideración meramente subjetiva y violatoria del principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 20 en su apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, en el artículo 13 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a esto, es importante recalcar a su señoría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido principios para la imposición de la prisión preventiva, 2 de ellos que nos ocupan en el caso concreto, ya que se refiere que la prisión preventiva no puede ser determinada por el tipo de delito ni por la gravedad del delito. Es por ello, su señoría, que los argumentos de la Fiscalía resultan inoperantes. Además, la Fiscalía señala como un aspecto negativo que en el año 2012 mi defensa incumplió con una condición derivada de un mecanismo alterno de solución de controversias. Sin embargo, debemos de tomarlo como un aspecto positivo, ya que si bien es cierto que lo incumplió, nunca se sustrajo de la acción de la justicia, garantizando siempre su comparecencia a lo largo del procedimiento. Además, que en la etapa de juicio fue considerado como absuelto, ya que nunca se pudo comprobar su responsabilidad penal. Ahora bien, por lo que respecta al riesgo de la obstrucción de la investigación, en cuanto hace que las declaraciones puedan verse influenciadas en favor de mi defensor, es una circunstancia que se basa en meras suposiciones, ya que todas y cada una de las declaraciones hasta el momento ya han sido rendidas, además nunca se fueron influenciadas, que nos hace suponer que esta circunstancia se pueda actualizar en un futuro. Por otro lado, y no por menos importante, es evidente que la Fiscalía está operando bajo prejuicios, ya que debemos de tomar en consideración la entrevista del menor Rodolfo Arredondo, el cual refiere que hay una excelente relación entre el menor y su padre. Aunado a esto, en el estudio de riesgos procesales suscrito por una persona facultada para ello, se concluye que no existe un riesgo para la integridad de los testigos. Es por ello que esta defensa considera pertinentes las siguientes medidas cautelares. Esta defensa considera se impongan las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 en su fracción primera y quinta del Código Adjetivo de la materia,
consistentes en la presentación periódica ante el juez y la prohibición de salir de su localidad sin previa autorización. Respecto a la primera, proponemos sea el primer lunes de cada quincena, esto en virtud de ser el día que mi defendido descansa, por lo cual no se verá afectada su relación laboral ni su economía familiar. En cuanto a la segunda, es para otorgar certeza jurídica de que podrá ser ubicado en la localidad. Por lo cual, esta defensa se compromete a que Alan Francisco Miramontes, en un término de 2 días, haga llegar a este juzgado, como a la Fiscalía, un documento que acredite su domicilio para el cual pueda ser localizado durante este procedimiento. Derivado de lo anterior, estas medidas resultan ser idóneas toda vez que garantizan que no se sustraerá de la acción de la justicia, ya que comparecerá de manera periódica ante este juzgado, además de restringir su derecho a libre tránsito evitando salir de la localidad. Es proporcional en base a que salvaguarda el derecho que tienen las partes al acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, es decir, respetando el principio de tutela jurídica a cambio de únicamente restringir su derecho a libre tránsito y no así el derecho a la libertad personal. Se cierra debate. Esta unitaria procede a resolver lo conducente.